en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi hermana creía que nuestro padre había cambiado después de 20 años ausente, hasta que descubrió su verdadero plan tras el nacimiento de su hijo. Siempre he sabido que mi familia tenía sus complejidades, pero jamás imaginé que llegaríamos a este punto. Durante mi infancia, mi padre no era simplemente distante, era como un tornado que arrasaba con todo. Nos abandonó cuando yo tenía apenas 10 años, dejándonos recogiendo los fragmentos de nuestra vida familiar. Mi madre hizo todo lo posible, pero el daño ya estaba hecho. Mi padre no era solo una mala persona, era profundamente egoísta. Se marchó sin decir palabra, dejando a mi madre para que criara sola a sus hijos. Nadie volvió a tener noticias de él. Con el paso de los años, se volvió evidente que no le importábamos en absoluto. Durante mi adolescencia, dejé de esperar sus llamadas telefónicas y las promesas que nunca cumplía. Por eso, cuando mi hermana menor, Cara, me anunció su embarazo, pensé que su experiencia sería diferente. Ella siempre había sido más optimista y esperanzada sobre el mundo que yo. Pero cuando me dijo que estaba considerando ponerle a su bebé el nombre de nuestro padre, sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Cara parecía genuinamente emocionada cuando explicó que el nombre tendría un significado especial. Acababa de descubrir que tendría un niño, y había un brillo especial en su voz cuando hablaba del tema. Sonreía como si no conociera la realidad que yo conocía, como si no hubiera vivido las mismas experiencias dolorosas. No pude quedarme callada, le advertí que debería tener cuidado. Yo sabía qué clase de persona era nuestro padre, y me aterraba la idea de que vinculara el futuro de su bebé con él. Le recordé nuestro abandono. No estuvo presente cuando más lo necesitábamos y nunca mostró interés en formar parte de nuestras vidas después de marcharse. Cara sonrió, dudó por un momento, pero rápidamente descartó mis preocupaciones. Me dijo que estaba pensando demasiado. Ella creía en la capacidad de cambio de las personas, y consideraba importante que su hijo conociera sus raíces familiares. Lo intenté nuevamente, esta vez con mayor firmeza, aunque sabía que no me escucharía. Le expliqué que no entendía las consecuencias de su decisión, y que nuestro padre seguía siendo el mismo hombre que se ausentó de mi graduación, de sus competencias, y nos abandonó sin pensarlo 2 veces. Le advertí que ponerle ese nombre al bebé lo vincularía con alguien que nunca estuvo presente cuando debió estarlo. Cara simplemente sonrió y me dijo que estaba exagerando. Argumentó que quizás él había cometido errores, pero ahora estaba intentando enmendarlos, y que yo necesitaba superar el pasado, por el bien de Kane, su futuro hijo. Ya estaba justificando sus acciones. Quería protegerla, pero era evidente que estaba demasiado comprometida con la idea de que su padre formara parte de su vida, y ahora de la vida de su hijo. Me di cuenta en ese momento que no podía detenerla. No quería ser detenida, así que me mordí la lengua e intenté dejar el tema, pero en el fondo, presentía que esto era solo el comienzo. Algo me decía que la situación estaba a punto de complicarse enormemente, y espero equivocarme. ¿Cómo debería manejar esta situación? La quiero mucho, pero no deseo entrometerme demasiado. Actualización 1. Pasaron los meses, y el vientre de Cara creció dando vida a una nueva existencia. Me mantuve emocionalmente distante. Había hecho todo lo posible para alertarla, pero cuando nació su hijo Kane, sentí el peso de lo que vendría. Al principio, todo parecía marchar bien. Cara estaba feliz, y mi madre, que había estado ausente por un tiempo, estaba encantada con su primer nieto. Cara había mantenido contacto con nuestro padre, pero él no se había presentado en el hospital, solo se comunicaba con ella. No lo había visto en mucho tiempo, y tampoco deseaba hacerlo. Nunca olvidaré la primera vez que lo vi entrar por la puerta de Cara. Fue como si un fantasma hubiera regresado súbitamente a la vida. Había cambiado, al menos físicamente. El hombre que recordaba estaba lleno de vitalidad. A su manera, Cara guardaba resentimiento hacia él, pero ahora parecía más pequeño, más envejecido, más contenido. Sin embargo, sus ojos, esos inquietantes ojos, seguían teniendo esa misma mirada de calculada indiferencia. El rostro de Cara se iluminó en cuanto lo vio. La observé mientras lo abrazaba, como si nunca nos hubiera abandonado todos esos años atrás. Estaba extasiada, abrazándolo fuertemente como intentando recuperar el tiempo perdido. Expresó lo maravilloso que era verlo nuevamente. No pude contenerme más. Le pregunté qué hacía allí. Ni siquiera se había presentado para el nacimiento, y ahora simplemente aparecía en su casa. Pensé que Cara debía ver lo que estaba haciendo, que no había cambiado. Estaba allí por una sola razón, su propio beneficio. Cara no reaccionó como esperaba. Simplemente me dirigió una mirada exasperada y me dijo que estaba exagerando nuevamente. Insistió en que debía detenerme, y argumentó que quizás él había cometido errores, pero ahora estaba intentando remediarlos. Me dijo que necesitaba superar el pasado,
y que por el bien de Kane, debía darle una oportunidad. No podía creer su ceguera. No sabía qué más decir para hacerla entrar en razón. Nuestro padre no me respondió directamente. Solo me ofreció esa media sonrisa característica suya. Esa que nunca alcanzaba sus ojos. Dijo que solo estaba allí para conocer a su nieto, y que no era mi hijo quien tenía la oportunidad antes. No sabía si estaba intentando fingir interés, o si honestamente no sabía comportarse de otra manera, pero podía ver a través de él. Kara estaba tan absorta en el momento que parecía no notar lo que yo percibía claramente. Estaba disfrutando la idea de que quizás, solo quizás, su padre no era el monstruo que yo había descrito, así que decidí no insistir. Actualización 2. Transcurrieron semanas, y observé desde la distancia. Cada día él ofrecía algún consejo o alguna forma de ayudarla. Comenzó con pequeñas cosas, solo préstamos, sin intereses, para ayudarla con gastos como la ropa de Kane, o reparaciones en su casa. Pero con mi padre, las cosas nunca eran simplemente pequeñas. Pronto no eran solo préstamos, sino promesas de inversiones mayores. Cosas que la establecerían financieramente para el futuro. Al principio, Kara no me contaba mucho. Estaba demasiado ocupada con su recién nacido para mantenerme informada. No la presioné, pero mi intuición me decía que algo no estaba bien. Algo no encajaba en toda esta situación. Luego llegó el día que confirmó todos mis temores. Kara me llamó, su voz temblorosa, presa del pánico. Como si no pudiera creer lo que estaba diciendo. Me contó que nuestro padre se había llevado el dinero que había prometido invertir para ella. Todo. Sonaba perdida, incapaz de procesar la realidad de lo que acababa de ocurrir. Él había prometido que le pagaría una vez que las inversiones dieran frutos, pero ahora había desaparecido. No sabía a dónde había ido ni cómo contactarlo. Se había esfumado nuevamente, tal como lo había hecho todos esos años atrás, pero esta vez se llevó su dinero. No pude decírtelo, advertí. No cuando mi hermana estaba tan vulnerable, no cuando había caído en esta trampa. Corrí a su casa lo más rápido que pude intentando consolarla, tratando de comprender lo sucedido. Pero no había forma de arreglar esto, no existía una solución sencilla. Solo una realidad cruel y dura que había estado intentando prevenir. Pero Kara había estado demasiado cegada por la esperanza para verlo. No pasó mucho tiempo antes del impacto total de lo sucedido. Kara siempre había sido el tipo de persona que pensaba lo mejor de la gente, especialmente de la familia. Incluso cuando no lo merecían. Después de que nuestro padre desapareció nuevamente, intentó aferrarse a esa esperanza. Se convenció a sí misma de que él regresaría, que todo se solucionaría. Pero eso era una ilusión. La verdad es que podía verlo en sus ojos mientras hablaba de él. Estaba completamente perdida. Intenté ser paciente, intenté consolarla, recordándole que nada de esto era su culpa. Pero en el fondo, estaba furiosa. Furiosa con él por hacerle esto. Furiosa conmigo misma por no poder detenerlo. Pero sobre todo, estaba furiosa porque ella no escuchó. Después de todo lo que nos hizo pasar, ¿cómo podía seguir creyendo en él? Unas semanas después, me llamó nuevamente. Dijo que había intentado todo para contactarlo. Todos esos cheques, esas promesas, la idea de una nueva vida para su familia habían desaparecido. Se había esfumado, dejándola sin nada. No solo se había llevado el dinero, sino que Kara también debía enfrentar las consecuencias. Las facturas se acumulaban. Gastos que había puesto en tarjetas de crédito porque confiaba en él. Ahora no le quedaba nada. Y todas las promesas de un futuro mejor se habían desvanecido como polvo. No supe qué decir, sentí que le había fallado. Quería gritarle, decirle, te lo advertí, pero sabía que eso no ayudaría. Lo que ella necesitaba era apoyo, incluso si estaba furiosa con ella por no escuchar. Así que contuve mi frustración e intenté consolarla lo mejor que pude. Pero había algo en su forma de hablar que me inquietaba. No solo estaba desconsolada, también estaba enojada conmigo. Me dijo que debería haber intentado más para hacerle ver las cosas con claridad. Me culpó por no hacer más, por no obligarla a escuchar. Me quedé atónita. Después de todo lo ocurrido, todo sobre lo que le había advertido, me estaba culpando a mí. Yo era quien había intentado protegerla, evitar que cometiera los mismos errores con los que habíamos crecido. Pero en lugar de agradecer mis advertencias, me señalaba como si fuera yo quien le había fallado. Dijo que era mi culpa que no hubiera anticipado esto, que si yo hubiera sido más persuasiva, quizás no habría sido tan confiada. No podía creerlo. Había pasado tantos años intentando hacerle ver qué clase de hombre era nuestro padre, pero ella había estado tan envuelta en esta fantasía sobre él que no podía ver la realidad. Me sentía abrumada por su frustración, atrapada entre la culpa de no haber hecho lo suficiente y la ira hacia ella por no asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. No era solo el dinero. Era el desgaste emocional que esto estaba causando en ella.
Estaba agotada física, mental y emocionalmente. Podía escucharlo en su voz. Dijo que no sabía cómo salir de esta situación ni cómo arreglar las cosas. Y lo peor, era que me estaba pidiendo que lo solucionara. Quería que la rescatara, que le proporcionara el dinero que necesitaba para pagar los préstamos y las facturas. Estaba desesperada y ahora recurría a mí para resolver todo. No podía hacerlo. No podía simplemente firmar un cheque y hacer que todo desapareciera. Eso no solucionaría nada. Kara había cometido un error y, por mucho que odiara verla así, sabía que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. No iba a permitirle evadirlas rescatándola, sin importar cuánto lo pidiera. Pero eso no le impidió exigirlo. Me dijo que yo tenía el dinero, que podía ayudarla y que debería hacerlo. Estaba llorando en este momento y todo lo que podía hacer era permanecer sentada sosteniendo el teléfono, sintiendo que mi corazón se rompía por ella pero también experimentando furia. No había aprendido nada de esta experiencia. Todavía esperaba que alguien viniera a rescatarla. Le dije que no podía ayudarla financieramente, podía apoyarla emocionalmente, pero no iba a solucionar sus errores. Necesitaba asumir la responsabilidad por las decisiones que tomó. La conversación terminó con ella colgando bruscamente. Solo esperaba que algún día comprendiera que yo no era su enemiga. Yo era quien siempre había intentado protegerla, incluso cuando era difícil hacerlo. Actualización 3. Una tarde me llamó nuevamente, pero esta vez no estaba llorando. Estaba enfadada, realmente enfadada. Dijo que fui demasiado severa, que debería haber estado ahí para ella, que debería haber intentado más para hacerle ver las cosas con claridad antes de que fuera demasiado tarde. Me declaró directamente que si me hubiera esforzado más en ayudarla, quizás nada de esto habría sucedido. Me culpaba diciendo que no fui lo suficientemente solidaria cuando más me necesitaba. Ya no era solo la ayuda financiera lo que buscaba. Era mi apoyo emocional el que sentía que le había negado. ¿Qué podía responderle? Afirmó que si realmente me preocupara por ella, estaría a su lado ahora más que nunca. Pero ya estaba tan agotada por todo lo ocurrido, que no podía encontrar en mí la fuerza para darle lo que quería. Había dado todo lo que podía. El resto dependía de ella. La conversación terminó con ella colgando el teléfono con fuerza. Me dijo que había empeorado todo, y comprendí en ese momento que probablemente tendría que vivir con esa culpa por un tiempo, aunque no fuera realmente mi culpa. Las personas no escuchan hasta que ya están cayendo. Los días posteriores a nuestra última conversación fueron difíciles, la situación de Kara no mejoraba y yo estaba cada vez más alterada. Cada vez que llamaba estaba más molesta, más frenética, más convencida de que la había abandonado. La culpa comenzó a corroerme, aunque sabía que no podía ayudarla financieramente. Pero ella seguía presionándome, exigiéndome que estuviera presente de formas en las que no podía estar. Quería que arreglara las cosas mágicamente, como si pudiera agitar una varita y hacer que nuestro padre reapareciera, o de alguna manera deshacer todo el daño que él causó. Lo que más me perturbaba era lo rápido que se había vuelto contra mí. Después de todo lo que había hecho para advertirle, para guiarla, para protegerla, ahora me hacía responsable de sus errores. Continuaba diciendo, si hubieras intentado más, si hubieras estado más presente, quizás no estaría en este problema. Cada conversación se sentía como caminar sobre cristales rotos. Con miedo de decir algo que pudiera provocarla, pero igualmente temerosa de ceder porque ya no podía soportar la manipulación. Actualización 4. Kara había encontrado un segundo trabajo y estaba trabajando incansablemente para pagar sus deudas. Algo que no esperaba que hiciera tan rápido, pero como siempre, mi madre tenía sus propias ideas sobre lo que debía ocurrir. Era un miércoles por la tarde cuando me llamó, sonando más urgente de lo habitual. La tensión en su voz era inconfundible. Me preparé. ¿Y ahora qué? Comenzó diciendo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Ahí estaba ese tono grave nuevamente. El tipo que me hacía sentir como si me estuvieran arrastrando a algo que prefería evitar. Ya podía anticipar que esto no sería una conversación casual. Solté un largo suspiro intentando calmarme. No quería entrar en otra ronda de reproches, pero sabía que eso era exactamente lo que se avecinaba. Le pregunté qué sucedía. Inmediatamente comenzó a hablar sobre lo difíciles que eran las cosas para Kara, cómo el bebé requería más atención y cómo ella seguía sepultada bajo toda esa deuda. Podía escuchar las familiares líneas de culpabilización. Kara estaba sobrepasada. El bebé necesitaba ayuda, y mi madre ya estaba haciendo todo lo posible. Pero simplemente no podía mantener el ritmo con todo. Dejó claro una vez más que pensaba que yo debería intervenir y sacar a Kara de esta situación. A estas alturas, podía sentir el calor ascendiendo por mi pecho. Estaba presionando los mismos botones de siempre, intentando manipularme para que me sintiera culpable por no haber intervenido antes. Finalmente la interrumpí,
mi voz más cortante de lo que pretendía. Le dije que realmente creía que debería intervenir y solucionarlo todo para Kara. Mi madre ni siquiera se inmutó. Fue directamente al aspecto emocional, preguntando si realmente estaba conforme con ver a Kara fracasar, especialmente ahora que tenía un bebé que cuidar. Era la misma vieja estrategia. Kara me necesitaba, y yo la estaba abandonando. No podía permanecer callada por más tiempo. Le dije a mi madre que ya había terminado. Había ayudado de todas las formas posibles. Advertí a ambas sobre lo que ocurriría si no tomaban las cosas en serio, pero no escucharon. Y ahora, mi madre esperaba que yo interviniera y limpiara el desastre nuevamente. Intentó recordarme que Kara era mi hermana, y que eso significaba que yo debería ayudar, tal como siempre había prometido. Mi madre dijo que no podía ver sufrir a Kara, especialmente con el bebé, y que yo los estaba abandonando a ambos. Le dije que yo no era quien había consentido a Kara durante tanto tiempo. Le recordé cuánto les había advertido a ambas, pero nunca escucharon. Y ahora estábamos en esta situación, había hecho suficiente. Ella continuó hablando sobre cómo Kara era su bebé, y que necesitaba ayuda. Le dije que si hubiera sido más estricta con Kara antes, quizás no estaríamos en este problema ahora, pero en cambio había elegido permitirle a Kara, y ahora esperaba que yo limpiara el desastre. Mi madre entonces utilizó la línea de te di todo, diciendo que nos había criado a ambas, y que ahora cuando necesitaba ayuda, yo le estaba dando la espalda. Le recordé que yo no era quien había permitido que Kara tomara decisiones imprudentes. No era mi responsabilidad arreglar lo que ellas habían permitido que sucediera. Respondió, bastante calmada, diciendo que pensaba que me importaría más, que debería importarme lo suficiente como para ayudar. Le dije que sí me importaba. Más de lo que ella jamás entendería, pero que no iba a sacrificar mi propia vida para arreglar los errores de otra persona, especialmente cuando no asumirían la responsabilidad de sus propias acciones. Permaneció en silencio, y pude escuchar el sollozo en su voz. Me preguntó si realmente no iba a ayudar. Quería saber si podría vivir conmigo misma, sabiendo que estaba eligiendo no ayudar a mi hermana en su momento de necesidad. Le dije que Kara tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Era una mujer adulta con un bebé propio, y era hora de que aprendiera responsabilidad. Mi madre la había mimado durante demasiado tiempo, y ahora necesitaba dejar que Kara lidiar con el desastre que creó. No había forma de convencerme. Había hecho suficiente por ambas, y no podía seguir sacrificando mi propia paz mental solo para hacerlas sentir mejor sobre sus errores. Esta era responsabilidad de Kara ahora, no mía, no de mi madre. No tuvo mucho que decir después de eso. Dijo que no sabía qué hacer sin mí, y le dije que ya era hora de que lo descubrieran. Colgué después de eso. Actualización 5. Era un sábado por la tarde. No esperaba visitas, pero cuando vi quién estaba parado al otro lado de la puerta, se me revolvió el estómago. Era Jake. El padre del hijo de mi hermana, el hombre que apenas había tolerado durante los últimos años, que no había hecho nada más que alimentar las decisiones imprudentes de mi hermana. Siempre me había parecido un hombre que ni siquiera podía manejar su propia vida, mucho menos la de alguien más, y ahora estaba parado en mi puerta. No me molesté con cortesías, solo lo miré fijamente, con los brazos cruzados, esperando a que hablara. No estaba de humor para conversaciones triviales, y francamente, estaba bastante molesta de que tuviera la osadía de aparecer sin invitación, especialmente considerando la situación con mi hermana. Jake se movió incómodamente y se frotó la nuca, pareciendo que no sabía exactamente cómo comenzar. No dije nada, solo continué observándolo. Finalmente rompió el silencio y preguntó si podíamos hablar. Su voz sonaba algo vacilante, como si no estuviera seguro de si le permitiría entrar. Le hice un gesto para que pasara, pero no le ofrecí asiento ni inicié una conversación casual. Solo permanecí allí, juzgándolo en silencio. Entró, todavía moviéndose torpemente, y después de unos segundos de tensión, finalmente dijo que sabía que las cosas habían sido difíciles con Kara, pero necesitaban ayuda. Las palabras parecieron quedar suspendidas en el aire como si se supusiera que yo debía aceptarlas sin más. No lo hice. En cambio, crucé los brazos con más fuerza y le dirigí una mirada prolongada e intensa, esperando a que llegara al punto. Continuó, diciéndome que estaban desbordados. Las deudas se habían acumulado, y Kara no podía manejarlo por sí misma. No estaba segura de qué esperaba que dijera, pero no era esto. La forma en que hablaba sobre los problemas de mi hermana como si fuera un asunto distante en el que no tenía ninguna responsabilidad me irritó profundamente. Me dijo que esperaban que yo vendiera mi casa y usara el dinero para pagar algunas de sus deudas. No estaba pidiendo caridad, solo que los sacara de apuros. Lo dijo con un tono tan casual como si no fuera gran cosa.
Yo era quien había trabajado arduamente para llegar a donde estaba, y aquí estaba él pidiéndome que renunciara a mi hogar y mi seguridad para que pudieran solucionar su desastre. No pude evitar la risa amarga que se me escapó. Estaba incrédula, casi sin palabras, pero luego las palabras surgieron afiladas y cortantes. Le pregunté si realmente pensaba que lo ayudaría. Después de todo, después de verlo arruinar la vida de mi hermana, pensaba que yo simplemente intervendría, y lo arreglaría todo para ellos. Su rostro enrojeció mientras le explicaba todo. Le pregunté si comprendía la gravedad de la situación y cuán profundamente había hundido a mi hermana en este problema. No me importaba que estuviera parado frente a mí, argumentando su caso. Estaba harta de sus excusas. Quería que vendiera mi casa, mi propiedad ganada con esfuerzo, para que pudieran continuar en su caos irresponsable, ni hablar. Parecía desconcertado, pero no cedió. Me dijo que habían intentado todo lo demás, pero las facturas seguían acumulándose, y el bebé complicaba las cosas. No me importaban sus excusas. Podía decir lo que quisiera, pero el hecho era que no estaba asumiendo la responsabilidad de sus acciones. Solo estaba allí pidiendo que yo lo solucionara todo. Le dije que no usara al bebé como excusa. El bebé no era el problema. No era la razón por la que se habían endeudado en primer lugar. Eran él y mi padre. Era su pereza, su falta de responsabilidad lo que los había llevado hasta aquí. Ni siquiera quería escucharlo quejarse de lo difíciles que eran las cosas para ellos. Yo tenía mi propia vida, mis propias dificultades, pero no iba culpando a todos los demás cuando cometía errores. Necesitaba reflexionar seriamente y dejar de actuar como si todos le debieran algo. Jake parecía que iba a discutir, pero no iba a permitírselo. Le dije que no vendería mi casa por él, que no renunciaría a todo por lo que había trabajado solo porque a él no le importaba esforzarse por sí mismo. Le dije que si quería ayuda, podía comenzar por levantarse y hacer algo por sí mismo en lugar de depender de personas como yo para sacarlo de apuros. La expresión en su rostro cuando dije eso fue memorable. Estaba furioso. Pero era evidente que no tenía una respuesta para eso, solo permanecía allí mirándome, su cara enrojeciendo cada segundo. Dio un paso adelante como si pudiera intimidarme, pero no me intimidé. Si acaso, me complació verlo enfurecido. Mira, no estoy pidiendo caridad, dijo, su voz baja y amenazante. Te estoy pidiendo que seas familia, que ayudes cuando realmente importa. Le dije que no tenía idea de lo que significaba la familia. Si pensaba que pedirme que vendiera mi casa era como funcionaba la familia, estaba completamente equivocado. La familia no se manipula ni se hace sentir culpable mutuamente para hacer cosas que no quieren hacer. La familia asume la responsabilidad de sus acciones. Ellos eran quienes habían causado este desastre, no yo, y era hora de que lo asumieran. Podía ver la frustración acumulándose en él, y sinceramente, no me importaba. No tenía derecho a venir aquí y hacerme exigencias, a actuar como si se supusiera que yo debía aceptar cualquier cosa que él quisiera. Era solo otra persona intentando aprovecharse de mi generosidad, pero esta vez no iba a permitirlo. Cuando finalmente abrió la boca nuevamente, ni siquiera lo dejé terminar. Le dije que se marchara. Le dije que no quería escuchar una palabra más de él. Si pensaba que iba a solucionar este desastre, estaba completamente equivocado. Ya no iba a ser la víctima de nadie. Jake no dijo nada más, simplemente se dio la vuelta y salió furioso de mi casa, cerrando la puerta tras él con tanta fuerza que pensé que podría salirse de las bisagras. Buen viaje, pensé. Déjalo que vaya a resolver las cosas por su cuenta como debería haber estado haciendo todo este tiempo. Actualización 6. Una tarde, recibí un mensaje de texto de ella pidiéndome que nos reuniéramos. Dudé, sabiendo que sería solo otro intento de hacerme sentir culpable, pero algo en la forma en que lo redactó me hizo pensar que podría ser diferente esta vez. No estaba pidiendo dinero, no me estaba culpando, al menos no directamente. Cuando llegué a su apartamento, estaba sentada en el sofá. Sus ojos estaban enrojecidos de tanto llorar. Parecía exhausta, como si finalmente se hubiera dado cuenta de lo profundo que estaba metida. Podía notar que había estado reflexionando, pero no estaba segura de si estaba lista para admitir completamente la magnitud de lo sucedido. Comenzó disculpándose. Dijo que lamentaba haberme culpado por esperar que solucionara todo. Me dijo que el peso de todo, el dinero, las mentiras, las promesas hechas por nuestro padre que nunca se materializaron, había sido demasiado para que ella lo manejara. Expresó que estaba avergonzada de sí misma por caer en eso, pero todavía no había podido encontrar una salida. No estaba segura de si podía creerle. ¿Realmente lo sentía, o solo estaba diciendo lo que pensaba que yo quería oír? Ya no lo sabía. Parte de mí quería abrazarla y decirle que todo mejoraría, pero otra parte estaba harta.
Aún así, escuché. Explicó que había estado tan inmersa en la idea de tener un padre en su vida que ignoró las señales de alerta. Había estado tan desesperada por creer en él, por creer que esta vez sería diferente, que no vio venir la manipulación. La verdad es que no sabía si marcaría la diferencia. Estaba emocionalmente agotada, y no sabía cuánto tiempo más podría mantener este acto de equilibrio de ser su sistema de apoyo mientras también la hacía responsable. Dijo que había estado tan envuelta en la idea de tener un padre en su vida que ignoró las señales de alerta. Había estado tan desesperada por creer en él, por creer que esta vez sería diferente, que no vio venir la manipulación. La verdad es que no sabía si marcaría la diferencia. Estaba emocionalmente agotada y no sabía cuánto tiempo más podría mantener este acto de equilibrio de ser su sistema de apoyo mientras también la hacía responsable. Decidí mantenerme en contacto con ella, pero guardé mi distancia emocionalmente. No podía permitirme ser arrastrada de nuevo a su mundo de expectativas poco realistas y culpa constante. Había hecho lo que pude.